para empezar propiamente con la charla, hago una pequeña presentación de las dos protagonistas de hoy. En primer lugar, Yamila González Ferrer es vicepresidenta de la Unión Nacional de Juristas de Cuba y miembro del Comité Nacional de la Federación de Mujeres Cubanas. Si hay alguna cosa que me equivoco, por favor, corríjame. Coordina el proyecto Juristas en Clave de Género, Garantía de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Unión Nacional de Juristas de Cuba. Es vicepresidenta de la Directiva Nacional de la Sociedad Cubana de Derecho Civil y Familia de la Unión Nacional de Juristas de Cuba y miembro de la Sociedad Cubana de Derecho Procesal de dicha organización. Miembro también de la Comisión Nacional Redactora de las Modificaciones al Código de las Familias, ¿no? Que por eso es fundamentalmente por lo que hemos contactado con ella. Y luego a mi lado tenemos a Milagros Acea, que es miembro de la Asociación Sierra Maestra, férrea colaboradora de la Asociación de Amistad con Cuba, Euskadi Cuba, pertenece a la Inmigración Cubana Patriótica y forma parte del Consejo de Inmigración del Ayuntamiento de Bilbao, donde desarrolla un importante trabajo no solo con el colectivo de la inmigración cubana, sino también con otros colectivos inmigrantes. Es una clara promotora de cambios sociales. Así que, bueno, para comenzar, queríamos lanzar la primera pregunta a Yamila González y fundamentalmente preguntar por qué la actualización del Código de Familia, por qué la importancia de esta actualización. Sí, bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación y bueno, por la oportunidad en definitiva de estar compartiendo con ustedes el trabajo que venimos realizando hace ya un tiempo vinculado a las transformaciones legislativas en Cuba y en particular de este nuevo Código de las Familias. Bueno, en primer lugar, ¿por qué el cambio? Bueno, y es que tenemos un Código de Familia vigente de más de 46 años. Es decir, que en el año 1975 fue cuando este código, que en su momento constituyó un hito en las transformaciones jurídicas en materia familiar en el país, porque puso a un nivel muy elevado el tema, por ejemplo, de la igualdad de derechos de mujeres y hombres, de la igualdad de los hijos a nivel familiar. Bueno, pues sencillamente este código ha quedado ya atrás, ha quedado sin dar respuesta a los problemas, a los conflictos, a las situaciones que viven las familias cubanas hoy y no responde también a los modelos diversos y plurales de familias en nuestro país. Este código de 1975 vigente en nuestro país está por sobre todo protegiendo ese modelo tradicional de familia heterosexual, de mamá, papá y nené, por decirlo de alguna manera, que ya no es el que prima en nuestro país. No es que ese modelo no exista, por supuesto que existe, por supuesto que es totalmente válido, pero junto a ese modelo familiar existen otros que le dan una riqueza tremenda a la dinámica de las familias en Cuba. Y lo que necesitamos es reconocerlos todos, validarlos todos, protegerlos por el derecho a todos, en consonancia con el texto constitucional del año 2019, que ha puesto la vara bien alta en materia de igualdad y no discriminación, del enfoque transversal de la dignidad humana como centro de nuestro sistema y, por supuesto, que desarrolla desde los artículos 81 al 89 un capítulo dedicado a las familias en plural. Y por supuesto que ese texto constitucional debe desarrollarse y la legislación especial, en este caso el Código de las Familias, tiene que ser coherente con esos paradigmas que nos está brindando el Código, en la Constitución. ¿Y cuál ha sido la dinámica que ha seguido el proceso de actualización de este código y sobre todo quiénes han participado en él? Sí, cómo no, mira, realmente la dinámica del código es bien larga en el tiempo, porque desde muchos años se viene trabajando en modificaciones al texto. Hubo un momento, finales de la década de los 90 e inicios, hasta el año 2012 aproximadamente de este siglo XXI, en que la coordinación
de los trabajos modificativos estaban coordinados por la Federación de Mujeres Cubanas, y creo que debemos mencionar aquí el papel de Vilma, presidenta de la organización femenina, en impulsar todas esas transformaciones. Pero el momento, vamos a decir, y se trabajó inversiones de anteproyectos en ese momento, también siempre desde un enfoque multidisciplinario, porque siempre se ha tenido claro, cuando decimos que el derecho de las familias es el menos jurídico de los derechos, es porque definitivamente la transversalidad de toda la multidisciplina se desarrolla plenamente en esta materia. Por lo tanto, desde esas comisiones que existieron en su momento, en las que trabajamos muchísimo también, se tenía esa mirada multidisciplinaria, y también desde la integración de las diversas instituciones jurídicas que impactan en la interpretación y aplicación del código. Quiero decir, la Fiscalía, los tribunales, los bufetes colectivos, el Ministerio de Justicia. Ahora, ya cuando se aprueba el texto constitucional de 2019, hay un mandato expreso en una disposición transitoria de la Constitución, que es la de elaborar en el transcurso de un plazo de 2 años una propuesta, y que esa propuesta sea llevada a consulta popular y a referéndum. En este aspecto también hay que aclarar que Cuba tiene una tradición de llevar a consulta popular de diversas formas sus disposiciones jurídicas. Lo ocurrió así pues, para determinar la aprobación de ese Código de Familia de 1975, pero también en otras legislaciones, como puede ser, por ejemplo, el Código de Trabajo, la legislación de seguridad social, como se recordará, hubo debates en los centros de trabajo, se dieron propuestas, en fin, hay una práctica de una cultura de consulta popular como una fórmula participativa importante. Y la disposición transitoria de la Constitución indica esta consulta y este referendo, atendiendo precisamente a todo el impacto y la implicación que tienen las instituciones jurídicas familiares en la vida social, y también atendiendo al carácter educativo, a la función educativa y pedagógica que tiene este código. Porque lo que está ocurriendo en estos momentos en el país, y lo que va a ocurrir más profundamente en los próximos meses con la consulta popular, es toda una efervescencia sobre los temas de familia. Incluso atendiendo hasta matrices de opinión negativas que intentan reducir el código a una sola materia o a determinados aspectos. Y en este código se regulan todas las instituciones jurídicas familiares. Estamos hablando de 471 artículos de 11 títulos. Por lo tanto, ¿cuánta es la amplitud de instituciones, de figuras del derecho familiar? Ahora, ya llegamos a esa aprobación de la Constitución con los retos que nos impone, y en julio de 2019 se crea un grupo de trabajo temporal, multidisciplinario e institucional, en el que empezamos a trabajar en la propuesta, bebiendo de aquellas propuestas, de aquel trabajo que ya se había realizado y que ahora, pues se impulsa. Y ese grupo estuvo trabajando en todo lo vinculado a las políticas, es decir, a cuál iba a ser la concepción de ese proyecto y a las normas, es decir, concretamente al articulado que se iba a realizar. Y posteriormente, en marzo de este año, se crea ya la comisión de la Asamblea Nacional, que está integrada por representantes de diferentes instituciones, de diferentes organizaciones de la sociedad civil, de diputados y diputadas, y entonces se le da otro impulso a esta redacción, porque ya habían transcurrido esos 2 años en los que, como estoy explicando, no estuvimos de brazos cruzados. No se empezó a trabajar en marzo de 2021, ya en marzo del 2021 teníamos una propuesta inicial. Fíjate que muchas veces nos dicen, pero bueno, ya esa versión 22 que se publica en septiembre, es que trabajamos mucho, fueron muchas discusiones. Bien, este es un código que no es de una persona, no, es totalmente colectivo, un
bueno, se perfecciona y en septiembre, el 15 de septiembre de 2021, se da publicidad esta versión 22 del anteproyecto. Esto también ha sido una cosa súper importante porque sobre el Código de Familia hay siempre muchos criterios, muchas dudas, buenas intenciones, malas intenciones. Y entonces, en definitiva, la transparencia con que se publica esa versión 22, sabiendo que no era la versión definitiva, por supuesto, pero que ya empieza entonces un proceso de consulta especializada, pero también el Ministerio de Justicia abre un correo electrónico donde la población empieza a brindar sus criterios, empieza a hacer propuestas. Es impresionante, es decir, no recuerdo ahora la cifra, pero 5.000, 6.000 casi mensajes haciendo propuestas, hablando a favor, hablando en contra, diversos. Y entonces de esta versión 22 se hacen estas consultas especializadas con 47 instituciones, grupos, organizaciones de la sociedad civil. Les puedo mencionar por una parte las instituciones jurídicas que vienen participando desde el principio, pero que también se integran más ampliamente. Porque, por ejemplo, nuestros tribunales, la Fiscalía, ya llevó el análisis a todo el país, a los tribunales, a los jueces y juezas municipales, provinciales, y así. Otros grupos profesionales, la Sociedad Cubana de Psicología, la Facultad de Psicología, la Facultad de Sociología, la Asociación de Comunicadores, la Unión de Periodistas, la Unión de Artistas, la Asociación de Comunicadores, grupos religiosos en toda su diversidad, desde grupos ecuménicos hasta grupos evangélicos. Bien, estuvimos reunidos también con los grupos que trabajan con el Centro Nacional de Educación Sexual, la Red de Mujeres Lesbianas, la Red Transcuba. Sí, todas esas redes se sumaron y dieron aportaciones excelentes. Tuvimos casi 500 propuestas e intervenciones en esas consultas especializadas. Y fíjate el impacto que tuvo, que de la versión 22 a la versión 23, que es la que se está llevando ahora a la Asamblea Nacional, se modificaron más de la mitad de los artículos. Solo se quedaron de 483, solo se quedaron 192 iguales. El resto fueron modificados. Se eliminaron artículos, se adicionaron artículos y las propuestas fueron excelentes de manera general. Nosotros tenemos una alta consideración de todo lo que se habló en esas consultas especializadas. Y bueno, eso por supuesto ya presenta que tenemos una propuesta que se lleva a la Asamblea con un nivel y una calidad superior, que ahora será analizada en la Asamblea y de lo que se analice y se apruebe en la Asamblea se convocará a la consulta popular en los primeros meses del año para después recopilar toda esa información, incorporarla, analizarla, incorporar en la medida de lo posible los criterios que nos brinden y entonces llevar esa nueva propuesta a la Asamblea Nacional del Poder Popular, analizarla, discutirla, aprobarla para entonces convocar el referendo de este texto jurídico. Ese un poco, a grandes rasgos, ha sido como el tracto de todo el trabajo que hemos venido realizando durante todo este tiempo, que bueno, no ha sido poco y nos queda mucho todavía por hacer, sobre todo desde el punto de vista comunicacional. Hilando un poco con el tema comunicacional y volviendo ahora la mirada hacia Mila, queríamos preguntarte cómo has vivido desde el extranjero esta actualización del Código de la Familia. Bueno, ahora escuchándola a ella y recordar un poquito hace como 2 años el tema de que estuvimos trabajando también aquí en Bilbao, el tema de la Constitución y hablando del tema del Código de Familia. En el entorno en el que yo me muevo, bueno, tengo una familia que es lesbiana. Una de las cosas que le emocionaron muchísimo fue esa transformación del Código de Familia y la posibilidad de que se pudieran casar ella y su pareja en Cuba. Y no sé, cuando se conoció que eso no pudo salir adelante y que luego se iba a tratar, bueno, se iba a profundizar
nuevas propuestas o ideas para poder llegar a buen puerto con esta situación, pues las opiniones que hubo mucho en las redes sociales era que no había voluntad política por parte del gobierno cubano. Fue una de las opiniones que se escuchaban también, ¿no? Que igual era no sé, que igual fue como el caramelo que le ponen a la gente con esa posibilidad de poder llegar a Cuba, casarse, o bueno, y la gente, bueno, las parejas que pudieran casarse en Cuba pudieran hacerlo con esa garantía, ¿no? De ser un matrimonio con derechos. Y sí es cierto que con aquella, no sé si fue que con aquella decisión que hubo, que había que esperar un poquito a que el proceso, como estaba explicando ella, que esto es un proceso lento donde se tiene que profundizar, trabajar, consultar, pues mucha gente la opinión que daba era eso, bueno, igual es por un problema de desconocimiento y de cómo se llega a final de una buena ley, con las opiniones y con, no sé, con las consultas que se tiene que hacer a distintos colectivos, a distintos entornos, a muchísimas asociaciones, bueno, a todas esas entidades que trabajan en beneficio de la transformación o de la mejora de cualquier política social que pueda favorecer el Código de Familia o la Constitución del país. Entonces, en aquella época sí es verdad que escuché ese tipo de comentarios en las redes sociales. Ahora, escuchándola a ella, la verdad que hay un trabajo muy profundo, pero sí es importante que todo ese trabajo que están haciendo las entidades, todas esas entidades, todas esas instituciones que están implicadas, pues que sea, bueno, no sé, que pueda llegar un poco al alcance de aquellos que quieren distorsionar un poquito la realidad, ¿no? De lo que con voluntad política el gobierno cubano hace para mejorar en todos los aspectos y adaptar el Código de Familia a los nuevos tiempos, porque es cierto que en todas las sociedades estos nuevos tiempos están cambiando un poquito los comportamientos sociales de la misma juventud, y las familias pues cambian, ¿no? Cambian con los procesos y con los procesos de cambio, con los procesos económicos, con el tema de las migraciones, están cambiando continuamente y eso hay que irlo adaptando a los nuevos tiempos. Y es importante, más que nada que aquí mismo, por ejemplo, en los años que voy viviendo aquí, pues yo me acuerdo que aquí se hablaba de que antiguamente el concepto de familia era mucho más amplio, como el que tenemos ahora mismo en Cuba, que ahí estábamos involucrados todos, ¿no? Papá, abuelo, papá, mamá, hijo, abuelos, primos, tíos, todos estamos. Y aquí socialmente siempre, antiguamente yo escuchaba de que la nueva sociedad adaptada al proceso político y democrático que llevan viviendo hace 40 años, pues tienen como concepto de familia la familia nuclear, por ejemplo, que solo entra hijos, padre y la abuela. Bueno, ya en estos tiempos a los abuelos se les mandan para residencia y no es lo mismo. Y en ese aspecto Cuba tiene que seguir esa política que, aunque el Código de 1975 hay una cosa que me gusta mucho, pero se hablaba del tema del amor, la solidaridad, la responsabilidad. Eso es fundamental en todas las familias. Hoy por hoy a mí eso me ha valido muchísimo para educar a mis hijos en responsabilidad, en valores éticos y en muchísimos aspectos que hoy por hoy la responsabilidad es el valor fundamental para que una familia sea sana y saludable en todos los aspectos, y asuman ellos a través de la responsabilidad, es algo que tú transmite, y una vez que transmite ese tipo de valores, con el tiempo recibes, como una gratitud de que has conseguido de que crecen sanos y salvos y crecen como personas humanas, que con este tiempo, sin esos valores, la sociedad se está deshumanizando mucho en todos los aspectos. Entonces, bueno, lo poco que puedo decir al respecto, es algo que he visto en mi experiencia aquí en los años vividos. ¿Y cómo has visto, fundamentalmente desde los medios de comunicación, cómo se ha trabajado esto? ¿Qué se decía, sobre todo lo que has mencionado, ¿no? Primero, cuando en la Constitución no aparece inicialmente, se señala que posteriormente se abordará en específico dentro del Código de Familia,
cómo lo trabajó los medios de comunicación y sobre todo también otros sectores de la inmigración cubana en Bilbao. A ver, los medios de comunicación muchas veces, cuando los medios de comunicación aquí, cada vez que quieren hablar de un tema de Cuba, no le dedican, vamos, ni más de un minuto, y cada vez que quieren hablar de algo con respecto a Cuba, pues lo que hacen es un poco manipular o distorsionar un poquito las intenciones que tiene el gobierno cubano de ¿cómo se llama?, de mejorar y de progresar en algo que los medios de comunicación aquí en el exterior pues envidian, ¿no? Por así decirlo, envidian un poquito de cómo Cuba lo hace, cómo Cuba lo trabaja y cómo Cuba lo consigue, ¿no? Y cómo Cuba resiste. Entonces, en ese aspecto, en su momento poco pude escuchar, pero lo poco que hablan los medios de comunicación con respecto a Cuba siempre es mínimo la dedicación que le aportan. Es mínimo. Y con respecto a la migración cubana, bueno, eso es lo que he comentado anteriormente. La migración cubana parece que mentir sobre Cuba parece que le da derecho, parece que les da mérito, parece que son aceptados en la sociedad. El hecho de mentir es un papel que intentan jugar, el estar contando todo de una forma negativa con relación a Cuba, parece que eso les da otro tipo de, no sé, de estatus social que se creen que con eso van a vivir mejor o no sé, o a progresar, cuando es todo lo contrario, porque luego están viviendo aquí con unas ganas de volver allí y de hacer y deshacer que no se las quita nadie, vamos. Volviendo con Yamila, queríamos preguntar, sobre todo por una cuestión que ha señalado, ¿no?, en referencia a los mensajes que recibieron cuando se abrió este correo electrónico para que la población en general pudiera interactuar con este proceso, ¿no? Y queríamos preguntar cuáles son de los que más se hablan, de alguna manera, y los puntos quizás más polémicos, ¿no?, que son por los que más se conoce esta actualización, pero que luego hay un montón de otros aspectos que quizás son de extremada importancia, pero no tienen ese calado social. Si me lo permiten, a mí me gustaría, a partir del comentario que ha hecho la compañera, como precisar un detalle, al menos desde mi perspectiva. Mira, yo creo que los medios de comunicación en general, en el momento de la consulta popular y el resultado de la misma, dieron una imagen tal vez de que Cuba o que el Estado cubano no tenía la voluntad política de reconocer la diversidad y en particular el derecho de las personas a formalizar matrimonio independientemente de su orientación sexual. O sea, lo enfocaron desde que había sido como una derrota y se había retrocedido en cuanto a la formulación constitucional. Y yo realmente pienso todo lo contrario, y voy a explicar por qué. Yo pienso que cuando usted compara el proyecto de texto constitucional que se sometió a la consulta y la Constitución, el texto que se aprobó, no cabe dudas de que supera con creces el contenido de respeto y garantía de la diversidad. Porque si bien es cierto que se elimina de la redacción la fórmula que venía del artículo 68 de que el matrimonio podía constituirse entre dos personas y que eso por supuesto daba la pauta de que podían casarse las personas del mismo género. Si uno va a cómo quedó redactado en el proyecto de texto constitucional, no había un artículo sobre la dignidad humana. No había un artículo que se enfocara tan ampliamente en la igualdad y la no discriminación. No había un artículo como el 81 vigente, actual, en donde se reconoce que toda persona tiene derecho a fundar una familia, que el Estado reconoce y protege a todos los modelos familiares por igual, y que no solo los reconoce, sino que los protege. Donde hay una proyección específica en contra de la violencia, donde vamos al artículo 43 vigente de la Constitución, que incluso se incorpora la perspectiva de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres,
de las personas en general y de las mujeres en particular. La proyección, repito, con respecto a la violencia de género, pero también la violencia familiar. Entonces, cuando usted hace un análisis integral del texto constitucional que aprobamos y que aprobó el 86% de la población cubana, usted dice que esa población cubana y que esa voluntad política está dirigida definitivamente a la pluralidad, al respeto de la pluralidad y de la diversidad. Pero además, la muestra es que hemos estado desarrollando y elaborando un código de las familias que amplifica todo esto, que lo amplifica a todos los niveles, porque es que tiene que haber una coherencia. Y si el mandato constitucional no fuera de respetar la diversidad, no la podemos respetar en el código. ¿Me comprenden? Entonces se crearon matrices de opinión en negativo, que se había retrocedido incluso más. Se ha creado una matriz de opinión que llega a nuestros días de que la mayoría de la población cubana está en contra del matrimonio igualitario. Sí. O el matrimonio de personas del mismo género, como se le quiera llamar. Nada más alejado. Porque lo que sí fue evidente es que el 86% de la población votó a favor de una constitución que nos está expresando que la igualdad, como la entendemos en esta constitución, es que no pueda, que la igualdad tiene que eliminar todo tipo de discriminación por condición humana alguna, y que me está visibilizando, porque lo dice ahí expreso, la orientación sexual y la identidad de género. Entonces, esta constitución es la que abre la puerta a poder desarrollar lo que estamos desarrollando hoy. Y decir que, porque fíjense, hay que recordar también cómo se hizo esa consulta popular de la Constitución. Era una consulta en que las personas iban a expresar lo que querían cambiar del texto que tenían a su disposición, lo que querían eliminar, lo que querían adicionar. La consulta popular no era para hablar bien del texto constitucional. El que quería hablar bien del texto no tenía que decir nada porque no había nada que proponer para cambiar. Entonces la gente se concentró en lo que quería cambiar. Eso es. Ciertamente, uno de los temas de los que más se habló fue el artículo 68, que dejó traslucir una sociedad que todavía es machista, una sociedad que todavía es homofóbica, ciertamente. Pero esa no es la mayoría de la población cubana. Para nada. Porque ¿cuánta gente fueron a la consulta? 8 millones y tantos. ¿Cuántas personas intervinieron? 1 millón y tanto. Y de esas personas que intervinieron, ¿cuántas intervinieron con respecto al artículo 68? 192.000 y tanto. Esa no es la mayoría de la población. La mayoría de la población, lo que nos consta es que un 86% votó en contra de la discriminación. Por lo tanto, ese es el enfoque, desde mi punto de vista, con todo respeto, que debemos darle a la Constitución y a la norma que ahora estamos desarrollando. Porque incluso, digo más, en este Código de las Familias, había personas que pensaban, no, va a haber un artículo sobre matrimonio igualitario, una redacción que diga, se permite el matrimonio entre personas del mismo género. No hay que decirlo. Si ya tenemos una declaración en esas disposiciones generales donde se habla de igualdad para todo el mundo, si hay un título vinculado a la violencia y a la discriminación que se incorporó, me preguntaba de qué cosas se habían incorporado después de la consulta especializada. Bueno, el título que era de la violencia en el ámbito familiar, ahora es de la discriminación y la violencia en el ámbito familiar. Porque ciertamente no todas las expresiones de discriminación llegan a ser consideradas violencia, pero no por eso deben de ser discriminaciones, porque la violencia es una expresión, una forma extrema de discriminación. Y ahí se incorpora la orientación sexual y la identidad de género. Entonces tiene una proyección de verdad de mucha igualdad. Entonces en el artículo del matrimonio del Código yo no tengo que especificar, porque yo con decir que el matrimonio es entre dos personas, yo no tengo que decir si las dos personas no
solo si son del mismo sexo o género o no, tampoco tengo que decir que estoy permitiendo un matrimonio interracial, ni que estoy permitiendo un matrimonio entre una persona con discapacidad y una sin discapacidad. Es decir, yo estoy desde el lenguaje incluyendo y siendo respetuoso, porque incluso los que estén en contra del matrimonio del mismo género no tienen que sentirse ofendidos por la redacción y el lenguaje que se utiliza, porque cada uno decide cuál es su otra persona. Yo no estoy imponiendo un modelo, yo estoy reflejando la realidad que yo tengo en mi país, que en esa realidad hay familias heterosexuales, nucleares, tradicionales, pero hay familias homoafectivas, pero hay familias monoparentales, hay familias de personas adultas mayores, hay familias que son de una abuela con un nieto, de un tío con un sobrino. Es decir, la diversidad familiar tampoco la puedo reducir a una de sus miradas, sino a todas. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que tenemos que romper ese mito de que la mayoría del pueblo no está de acuerdo con este matrimonio o con la adopción, bien, sino todo lo contrario. Yo creo que también la capacidad humanista y de respeto que tiene nuestro pueblo a partir de que conoce el contenido del código se amplifica. Porque además a usted puede no gustarle algo del código, pero usted va a tener otras muchas cosas en el código que le van a beneficiar. Como yo siempre digo, una persona puede ser homofóbica, pero esa persona puede ser abuela y abuelo, y va a necesitar las regulaciones que tiene el código vinculadas a los derechos que se le están reconociendo a los abuelos y a las abuelas. Pero esa persona a lo mejor no es abuela y abuelo, pero necesita de alimentos, o va a llegar a ser adulta mayor, o puede tener una situación de discapacidad, o va a llegar a ser cuidador familiar, bien, o tiene hijos que quiere criar. Por lo tanto, va a todo lo que pasa en la familia. Lo que no me puede no gustar algo, me puedo no sentir identificada con algo, pero con estas otras cosas sí. Y la votación, el referendo, no es sobre un derecho, es sobre todas las instituciones jurídicos familiares, como mismo hicimos con la Constitución. No estamos llevando al referendo un derecho de minorías, como hay personas que dicen. Estamos llevando al referendo como una oportunidad de participación todas las instituciones jurídicos familiares. Entonces, yo pienso que esa perspectiva desde lo amplio nos ayuda mucho para que las personas entiendan de qué está el código. Y bueno, discúlpame porque me extendí en esto y no respondí tu pregunta, te la voy a responder ahora. ¿Qué cosas salieron mucho ahora con la consulta especializada? Por ejemplo, el decir no definitivamente al matrimonio infantil. Algo muy importante. Sí. El código vigente, aunque le da para el matrimonio es la de los 18 años, pero admite una excepcionalidad por causa justificada de las niñas a los 14 y los varones a los 16. Y con autorizaciones que empiezan por los padres, y bueno, ahí va en dependencia si no están los padres, los abuelos, los tutores, hasta el tribunal al final. La versión 22 proponía mantener la excepcionalidad, pero elevando la edad de las niñas a 16, es decir, sería la misma edad para ambos, y que la autorización solo fuera del tribunal. Sin embargo, en la consulta especializada, la inmensa mayoría de todas las instituciones, organizaciones y grupos que consultamos dijeron que ni siquiera excepcionalmente debía permitirse. Y por supuesto con todos los argumentos en contra de lo que sabemos que no es una cosa dañina para nuestros adolescentes, que es un matrimonio a edades que no corresponden. Bien, y además en Cuba hay situaciones concretas, específicas, de embarazo adolescente, de maternidad temprana y todo lo que genera eso, vinculado a la deserción escolar, a después a la limitación de ofertas de empleo, porque si no tienes capacitación, más dificultades vas a tener para encontrar un empleo. Bien,
Y entonces el cambio, desde mi punto de vista más radical que tenemos de la versión 22 a la 23 es eliminar ese matrimonio infantil. Otro tema que generó dudas, sobre todo dudas, fue el de la gestación solidaria. ¿Por qué? Porque efectivamente en el mundo esta práctica, esta figura, se utiliza para explotar el cuerpo de las mujeres a partir del alquiler de vientres. Es una actividad mercantil, discriminatoria con respecto a las mujeres. Muchas que son obligadas y que necesitan de esto para vivir. En el caso nuestro, ya en la versión 22 la habíamos cerrado bastante, pero en la 23 todavía más. Lo hemos dejado solo para los casos de parientes o personas afectivamente cercanas, en donde se haya probado que ya no hay otra alternativa, que la utilización de otras técnicas no han sido posibles. Y siempre con autorización del tribunal. Es decir, va a tener, vamos a decir, 3 controles. El legal, de los requisitos que pone el propio código, el médico, de todos los protocolos médicos que hay que cumplir, y el judicial, donde antes de iniciar ese proceso de gestación solidaria, pues el tribunal va a crear una convicción de que no hay ninguna situación de mercantilización de los cuerpos, ni nada de que se le parezca. Y por supuesto también estamos trabajando con el Ministerio de Salud Pública todo lo relacionado con protocolos de actuación, por ejemplo, de acompañamiento hacia esas mujeres que van a gestar un hijo que no va a ser de ellas y que eso obviamente tiene un costo emocional. Bien, aunque se haga por amor y solidariamente. Los temas en negativo que no salieron en la consulta especializada, que no salieron o que salieron muy poco y que sí, por ejemplo, han salido más en las redes. Uno es, bueno, la manifestación en contra del matrimonio de personas del mismo género, y que, bueno, a eso sencillamente tenemos que decir que no estamos imponiendo ningún modelo, como he dicho. Lo que yo no puedo privar a una persona por su orientación sexual de acceder a una institución, porque no sería coherente con el principio de igualdad y no discriminación y inclusión y diversidad que estoy reconociendo. Son derechos y además, miren, no es solo por el hecho de decir reconozco en abstracto. ¿Cuántas situaciones complejas familiares tenemos? De parejas, de personas del mismo género que viven juntas 20 y 30 años y uno se muere y viene la familia y la saca de la casa porque no tienen reconocidos esos derechos. Si eso pasara con una pareja heterosexual, va al tribunal a reconocer judicialmente su unión y se acabó. Eso tenemos que garantizarlo, porque este es un código de los afectos en contra del sufrimiento humano. Y por lo tanto yo tengo que proteger a todas las personas. No puedo mantener situaciones que existen y dejarlas al margen del derecho. No es posible. No es posible. Ahí junto a eso está la matriz de opinión vinculada a la adopción. Pero debo decir algo. El código vigente cubano, el del año 75, no prohíbe la adopción de una persona homosexual. Quiero decir, para explicar, para decirlo correctamente, una persona homosexual en Cuba hoy sola puede adoptar. La prohibición está en cuando es en pareja. ¿Por qué? Porque si el código vigente de 75 solo está reconociendo una relación heterosexual, y por supuesto solo se pueden casar los heterosexuales, después cuando yo voy a la adopción me está diciendo que para que adopte más de una persona tienen que estar casadas. Obviamente la novedad que tengo en el proyecto es que ahora la persona homosexual puede adoptar en pareja, ya esté casada o esté unida. En el caso de los unidos es una novedad también para los heterosexuales, porque hoy nada más que pueden adoptar los casados.
Bien, entonces esa es la novedad. Criterios que son una barbaridad, que cómo se van a criar esos niños. Mira, más me preocupa los niños que se crían en situaciones de violencia, en familias heterosexuales, y es que los valores, los principios, no lo da la orientación sexual, como no lo da el color de la piel, ni lo da ser de una religión o de otra, o tener una creencia política o en otra. Yo no puedo limitar de ninguna manera. Ahora, obviamente, para acceder a todas las instituciones familiares hay que cumplir requisitos, que ninguno es por condición humana, pero yo tengo que demostrarle al tribunal en ese proceso de adopción que la pareja que sea o la persona que sea, primero tiene que tener más de 25 años, tiene que tener una diferencia de edad de 18 años mínimo con el adoptado y máximo de 50. Tiene que ser capaz de solventar las necesidades económicas de ese niño que va a adoptar. Y tiene el tribunal que crearse la convicción de que esa persona o pareja va a cumplir el contenido de la responsabilidad parental. Bien, entonces esos son los requisitos que tiene que cumplir el que se dé. Otro, y ya con esto termino que hablo mucho. El asunto de otra matriz de opinión muy negativa, no en las consultas especializadas, pero sí en las redes, es que el cambio de denominación de patria potestad a responsabilidad parental significa que estamos limitando, afectando la autoridad de los padres con respecto a sus hijos, y no es así. Lo que estamos diciendo en este código de los afectos y de la no violencia es que la autoridad que usted, como madre o como padre, despliegue con respecto a sus hijos, no puede ser violenta, no puede ser impuesta, tiene que ser respetando los derechos de los niños, tiene que ser teniendo en cuenta el criterio de esos niños, escuchándolos. Y fíjense que expresamos criterios como conceptos como el de crianza positiva. Estamos prohibiendo la violencia, incluso lo estamos llevando a la violencia que se conoce como violencia indirecta. Porque si en un medio familiar hay una mamá y un papá, o dos mamás y dos papás, que se entran a piñazo todos los días o que se humillan todos los días, esas personas, aun y cuando no toquen con una pluma a su hijo, están violentando a esos niños, porque son niños que se están criando en ámbitos de violencia y van a reproducir esa violencia o como víctimas o como victimarios. Por lo tanto, yo estoy diciendo que el violento o la violenta no puede ejercer la responsabilidad parental, no puede tener una guardia y cuidado, no puede adoptar, no puede ser tutor, porque yo tengo que despejar la violencia de la vida familiar. Por eso digo que el código, si bien refleja la realidad, también está mostrando una realidad a la que aspira, porque sabemos que todas las familias no son armónicas y felices. ¿Entienden? Entonces, esa idea de decir que se está afectando esa autoridad no es cierto. Lo que estamos hablando en ámbitos de respeto hacia los niños, y eso no lo inventamos en Cuba, eso está en la Convención de los Derechos del Niño y el concepto de autonomía progresiva, la escucha del menor, el interés superior del niño, eso está en la Convención, y sobre eso es que estamos desarrollando los contenidos de este código. Entonces, de manera general, para no extenderme más de lo que ya me he extendido, estas son algunas de las cosas que se han dicho. Muy bien. Me has dejado descansar a mí, además, así que muy bien. Bueno, mira, ahora queríamos preguntarte, sobre todo teniendo en cuenta que has vivido la realidad de Cuba y la realidad aquí, en el caso concreto de la información, como ya resaltaba también Yamila, en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos, queríamos preguntarte por cómo viviste eso en tu juventud, en el proceso formativo, y un poco en relación con lo que viviste ya aquí como madre de una niña. Vale. A ver, el tema de Cuba,
con relación a los derechos reproductivos, la verdad que está bastante avanzado con relación a lo que se vivía aquí. Yo cuando vine y quise tener, por ejemplo, mi tercera niña, pues una de las dificultades que también había era que, por ejemplo, el aborto o el legrado, no sé cómo le podamos llamar, estaba como un poco prohibido. Sí es verdad que en la parte privada existía la fórmula esa de, ¿cómo se llama?, de la planificación familiar, pero por lo privado. Pero así por lo, ¿cómo se llama?, por lo público, vamos, no lo he vivido, pero sí he tenido amistades nuestras que han pasado por ese tipo de situación hasta hace como 15 años y tuvimos que buscar algunas entidades que se dedicaran a ello para que le dieran, no sé, algún tipo de píldora o algo así que le daban para poder abortar, que es lo que hoy en día todavía funciona. Y a través de la asociación ese tipo de orientación o de búsqueda de asesoramiento para las chicas que estuvieran en esa situación, que se vieran un poquito en apuro aquí, más con la situación que tenían de la vivienda, el hecho de quedarse embarazada y el hecho de no saber cómo solucionar su vida, pues sí estuvimos orientando alguna y supimos de cuál era la fórmula y el método, pero sí estaba súper prohibido. Y en Cuba, ¿qué quiere que te diga? Yo en mi entorno familiar y de amistades, el tema de poder decidir si quieres tener o no a tu hijo, eso está garantizado. Y de hecho, una de las cosas que siempre teníamos como aportación era, bueno, la información y el asesoramiento de qué tipo de aborto te podías permitir de cara a, ¿cómo se llama?, no sé, a tu situación personal como mujer. Pero lo que sí he conocido es que el primer aborto que podías tener en Cuba en tu juventud o en ciertas edades que no querías ser madre en ese momento porque eras muy joven, es que sí te preguntaban si querías ponerte algún tipo de anticonceptivo o esa serie de cosas, y eso se garantizaba. Es decir, te asesoran, te orientan, te permiten decidir en ese aspecto, y eso yo lo he conocido en mi juventud. En la actualidad, aquí en el País Vasco, la verdad que conozco pocos casos, pero sé que funciona la pildorita esa que te dan en la farmacia el día antes o el día después y eso, pero en el caso de que ya estés un poquito, no sé, como con el embarazo demasiado adelantado, pues sí tienes esa posibilidad de algún medicamento que te dan para abortar. Pero bueno, no... Y en relación también, sobre todo, teniendo en cuenta tu papel dentro de la inmigración, que estás en conexión con otras mujeres de otras partes de América Latina, fundamentalmente en Centroamérica, como haciendo una comparativa entre Cuba y, pues, por ejemplo, El Salvador, ¿cómo es? Yo lo más cercano que tengo, muchas veces tengo Colombia, tengo Bolivia, tengo, Colombia, Bolivia, he conocido a algunos hondureños y eso, pero es una pasada el comportamiento, por ejemplo, o no sé, el tema, los prejuicios que tiene mucho la mujer colombiana con relación. De hecho, a través de la asociación estuvimos invitadas hace poco por una asociación por parte del ayuntamiento para recibir algún tipo de asesoramiento a dónde acudir en caso de cualquier situación de prejuicio y relacionado con el tema de la orientación sexual también que se está viviendo ahora mismo socialmente. Se está conociendo muchos casos aquí de orientación con respecto a la orientación sexual de chavales jóvenes como de origen magrebí, que están súper discriminados en su propio colectivo, con el tema de Latinoamérica, el tema de la mujer colombiana todavía arrastra muchos prejuicios, en el sentido de que tener un hijo tiene que estar dentro del núcleo familiar, quedarte embarazada siendo como, por así decir, como existe ese concepto todavía que existe en Cuba también, por ejemplo, siendo querida no es viable. Es decir, hay un juicio de valor sobre esas mismas mujeres, entre ellas, que todavía, vamos, está muy anclado en el tiempo, ¿no? Y otra cosa que sí se tiene en cuenta es que el apoyo que pueda recibir también es mínimo. Le echan la culpa más a la mujer que a la responsabilidad de ese hombre, que es el que tiene que poner también cuidado a la hora de
tener una relación sexual. Entonces, sí, y con las bolivianas todavía, el tema cultural, tradicional, clasista está muy, pero todavía a flor de piel. Yo siempre me quedo con esa frase que Cuba en ese aspecto estamos muy avanzados, pero yo me acuerdo aquella frase que siempre he escuchado de Eduardo Galeano, que decía con respecto a los juicios de valores que existían y aquellos comentarios críticos con respecto a Cuba y el racismo que podía existir en Cuba. Yo siempre me quedo con esa frase de Eduardo Galeano que decía que 40 años de revolución, en su momento lo dijo cuando Cuba tenía 40 años de revolución, no se eliminan 500 años de colonización. Y yo creo que en general Latinoamérica está todavía, no sé, atravesada por esa colonización y ese imperialismo que hemos tenido durante muchos años, ¿no? Y eso es un factor que para corregirlo todavía tenemos mucho trabajo que hacer. En Cuba en ese aspecto sí es verdad que está comparándolo con lo que yo vivo ahora mismo en las instituciones y lo que veo aquí en Bilbao, que Bilbao es una ciudad que trabaja mucho todos estos procesos, tiene muchas entidades que hacen un trabajo de incidencia en muchos de estos aspectos, pero bueno, las instituciones pues favorecen este tipo de fomento al cambio y a la transformación y a la participación social. Y eso Cuba en ese aspecto, yo no he dejado de creer y de pensar y de vivirlo, de que a través de las novelas lo hemos, ¿cómo se llaman? Las novelas educativas, siempre hemos vivido ese tipo de ¿cómo se llama?, de mejoría en lo que respecta a la transformación social. Bueno, para ir terminando y dejar paso a que las demás personas que están aquí en la sala puedan preguntar también, queríamos preguntarte, Yamila, ¿qué futuro próximo veremos gracias a las nuevas posibilidades abiertas en el Código de Familia? No se te oye, creo que está bien. Disculpa. Definitivamente creo que el Código nos brinda muchas opciones desde la perspectiva jurídica. He hablado solo de algunos temas, pero hay otros importantísimos, como es la labor de cuidados y de protección, tanto a las personas que requieren de los cuidados como a las personas cuidadoras. Y todo desde la perspectiva familiar, pero también desde la perspectiva civil. Por ejemplo, estamos previendo el llamado contrato de alimentos entre la persona cuidadora y el que recibe el cuidado para garantizar los términos en que se va a desarrollar ese cuidado y protegerlos a ambos. Estamos a partir de indicaciones de las disposiciones finales de este código para transformaciones, modificaciones en el Código Civil vinculado a la sucesión, es decir, a los testamentos y a las donaciones que puedan ser por condición. Te quiero decir esto, que si yo te dono una vivienda, pero tú no cumples con los términos en que nosotros hemos estado, que negociamos, pues ese negocio vuelve atrás. E incluso que no se pueda heredar a una persona que no fuiste capaz de cuidar adecuadamente. ¿No? Y cuando te deje el testamento, como se dice, pero bueno, que se puede accionar contra estas cuestiones a partir de la ingratitud, del mal cuidado que se tuvo con respecto a ello. Es decir, que el ámbito de los cuidados ha sido muy, muy importante. La valoración económica del trabajo doméstico y de cuidado también. Varios artículos en el texto del código apuntan hacia esta valoración, hacia efectos que puede tener ante divorcios y separaciones, bien, ya sea a través de pensiones al excónyuge o exunido que está en una situación de vulnerabilidad, o de fórmulas como la compensación económica, que viene a compensar, valga la redundancia, las oportunidades perdidas por quien se dedicó a ese trabajo doméstico y de cuidado. Sí, son muy importantes que incorporen este proyecto, y yo creo que van a ser trascendentales. Ahora, hay una cosa muy importante. El código en sí mismo, si bien impulsa, contribuye, da garantías, certezas, no lo puede resolver todo solo. Y ahí necesariamente tenemos que ir a la imprescindible capacitación y sensibilización de los profesionales que ejercen el derecho.
de los jueces, juezas, fiscales, abogados, notarios, de las personas también profesionales de la multidisciplina que acompañan estos procesos, ¿verdad? Porque todavía, como ya decía, somos una sociedad con estereotipos patriarcales, y eso también lo tienen los profesionales. Y entonces el código ya establece desde la norma jurídica obligaciones, pero la manera en que se interpreta y aplica la norma jurídica, por supuesto, requiere de esa capacitación y de esa sensibilización. Por eso, desde las disposiciones generales del código, se habla de la especialidad de quienes atiendan los asuntos de familia, de la racionalidad para fundamentar las decisiones que se tomen en determinados ámbitos para resolver los asuntos familiares. Bien, es decir, que la labor, y por eso siento también que es muy importante esta labor de consulta popular y referendo, porque va a ayudar a la población a ganar en cultura jurídica. Ya usted oye hablar a las personas con más conocimiento. Ya saben que el código no es solo de un tema, sino de varios. Y eso poco a poco lo vamos a ir logrando más. Y eso va a impulsar una cultura jurídica que va a permitir un ejercicio efectivo de los derechos. Porque la gente no puede conocer sus derechos en abstracto. Yo sé que tengo, pero ¿cómo ejerzo? ¿Ante quién voy? ¿Qué mecanismo utilizo cuando hay algo que está saliendo mal? Eso es importante también. Y son retos que tenemos ahora, pero que vamos a tener en el futuro, cuando, espero, aprobemos este Código de la Familia. Bueno, muchas gracias a las dos por estas palabras. Y bueno, pues ahora es el turno de todas las personas que quieran intervenir, que tengan alguna duda o lo que sea, pues aprovechando que están aquí. Si no, igual yo tengo una que me he dejado para luego, pero bueno. Como yo ya he preguntado mucho, quería esperar a ver si alguien quería comentar algo. Bueno, pues me lanzo yo, que ya estoy en la rueda. Era fundamentalmente en relación al tema migratorio, ¿no? que es un pilar de este proyecto. Y bueno, tenemos aquí a Mila que bueno, no solo ha vivido ese proceso, sino que además su día a día lo comparte con personas que han vivido situaciones similares, ¿no? Y queríamos preguntar cómo afecta esto en las familias, ¿no? Que señalabas antes, ¿no? Hay gente que, bueno, pues un tío con un sobrino, una abuela con un nieto, es decir, ¿cómo modifica el hecho migratorio la propia composición de las familias y por qué es tan importante resaltarlo dentro de un código, ¿no? Bueno, me parece importantísima tu pregunta, porque definitivamente una de las cuestiones que valida, que reconoce y que visibiliza este proyecto es a la familia transnacional. Y en esa familia transnacional, por lo general tenemos las situaciones de, como ya decías, de sobre todo personas jóvenes que son madres o padres que salen de Cuba, ya sea por misiones que van a cumplir por razones de trabajo o porque han decidido radicar fuera de Cuba, y dejan a sus hijos en el país con sus familiares, ya sea abuelas, abuelos, tíos e incluso hasta con vecinos, porque en nuestro país es usual también que haya un vecino que sea casi una familia, como decimos. Y entonces el código trata de regular estas cosas. ¿A partir de qué? Bueno, por ejemplo, en el título vinculado a la responsabilidad parental está incluyendo figuras como la de la delegación de la responsabilidad parental. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay una abuelita que está al cuidado de su nieto, bueno, pues sencillamente la madre y el padre, antes de salir de Cuba, delegan en ella temporalmente esa responsabilidad, y eso da también seguridad jurídica. Porque si hoy mismo hay que tomar una decisión importante en la vida de ese niño, esa abuelita es una guardadora de hechos, pero no hay ningún elemento jurídico que le brinde seguridad para poder actuar. Entonces eso es importante, se incorporan estas figuras como la delegación, como otras instituciones de guardia y protección, como los acogimientos, ya sea familiar o institucional, etc. Y hay cuestiones, y por eso hay un título dedicado
a las relaciones de derecho internacional privado. Y que es un título que decimos que es como el más denso de todo el proyecto, pero muy necesario, porque ahí se está poniendo en claro qué ley va a ser la aplicable cuando hay determinado conflicto. Bien, puede ser una pareja donde uno sea cubano y el otro de otra nación, y así, bueno, independiente, y ahí lo va regulando en caso de matrimonio, en caso de divorcio, en el tema de adopción, en fin, en una diversidad de temas donde prima la idea de que la ley que se tenga en cuenta que sea la del domicilio, siempre valorando y que nuestros tribunales puedan resolver esas situaciones. Y hay otras situaciones, por ejemplo, vinculadas a la restitución de niños y adolescentes en situación de sustracción de personas menores de edad, que también ocurre en el país, de niños que salen de Cuba a hacer una visita a algún familiar y que después ese familiar no quiere que el niño regrese, o viceversa, el niño vive fuera de Cuba, viene a hacer una visita y después aquí no quiere visitar. En fin, todas esas situaciones que dan más amplitud a que nuestros tribunales valoren y puedan tomar decisiones. Sí, sin embargo, hay situaciones vinculadas a la migración que no puede resolver el Código de las Familias, porque el alcance del Código de las Familias es adentro de la familia. Entonces hay otras situaciones, por ejemplo, que tienen que ver con la ley migratoria o con decisiones vinculadas a las entradas y salidas del país de determinadas personas que han salido en esta consulta especializada y que hemos trasladado a las direcciones correspondientes para que las evalúen, porque no son cosas, repito, que podamos resolver aquí. Un ejemplo, aquí en Cuba, cuando un padre, para que un niño, una persona menor de edad salga de Cuba, tiene que estar autorizada por sus dos padres o madres. Bien, pero por lo general la autorización, se han dado situaciones en que la autorización que se da es para confeccionar el pasaporte. Y esa autorización para conformar el pasaporte se entiende por la autoridad migratoria que es la autorización de salida del país. Bien, eso está así. Se está proponiendo que haya dos autorizaciones. Una que sea para la confección del pasaporte y otra que sea para la salida del país propiamente, en que incluso se especifique a qué país va el niño, qué tiempo va a estar el niño fuera. Porque ¿qué pasa? Que después se da una situación de que el pariente no quiere que el niño regrese y como en la escritura notarial no queda claro el tiempo por el que salió el niño, es decir, cuáles son los límites de esa visita que va a hacer el niño, ya sea hacia afuera o hacia adentro, pues entonces son cosas que hay que precisar. Y que yo creo que todo este proceso de modificaciones va a ayudar también a que otras instituciones actualicen su normativa. De hecho, tenemos una comunicación excelente con las instituciones que están implicadas en la aplicación del código y que yo creo que son cosas que van a ir resolviendo situaciones, en este caso como las de orden migratorio, que todavía es necesario perfeccionar. Te quería comentar con el tema de los estereotipos. Se tiene en cuenta, por ejemplo, el tema de la interseccionalidad, como se habla ahora en estos tiempos aquí, ¿no? Que eso encierra muchos factores de una persona a la hora de tener ciertos derechos, ¿no? Y es más vulnerable socialmente a la hora de que se tenga en cuenta. Todo eso se valora, ¿no? Mira, sí, y estas son otras cuestiones, esta misma que estás planteando, que tienen un vínculo con el código, pero que no es puramente del código. Por ejemplo, los temas vinculados a la identidad de género. Bien, son derechos de la persona. Eso tiene que desarrollarse en el Código Civil o en una legislación especial. ¿Cómo se expresa el código en este sentido? Fíjate, en el artículo 134 del código, que es el del contenido de la responsabilidad parental, hay un inciso que dice: los padres y las madres acompañarles a los hijos
conforme con su autonomía progresiva en la construcción de su propia identidad. Identidad que no tiene apellido, porque la identidad no es solo la identidad de género, sino también otras expresiones de la identidad de las personas, pero que apunta a no tomar, a que los padres y las madres no tomen decisiones precipitadas con respecto al cuerpo de sus hijos. Porque estos casos de intersex, lo que pasa es que entonces, desde la recomendación médica, y eso también hay que coordinarlo con el Ministerio de Salud Pública, se puede determinar, derivar el niño a un género cuando no se sabe todavía si psicológicamente ese niño va a corresponderse con esa identidad. Entonces, de lo que se trata es de acompañar a ese ser humano, dar tiempo a que pueda formarse y a que tome sus propias decisiones. Porque como sabemos son cuestiones que después te laceran toda la vida. Porque si tu identidad de género no se corresponde con tu cuerpo, es una cosa realmente terrible. Y entonces tenemos que ir acompañando estos procesos desde que los niños son pequeños. Bien, entonces, ¿qué enfoque le dimos en el ámbito familiar? Un artículo 4, inciso F, que está hablando de un respeto a los derechos sexuales y reproductivos, a información sobre sexualidad y salud sexual y reproductiva, un título de no discriminación, y entonces se acota en este espacio de la responsabilidad parental, en eso que los padres tienen que acompañar, además de la no violencia, porque se sabe que muchos de los conflictos familiares que tienen, o de los conflictos que tienen estas personas, el primerísimo espacio, o sea, de violencia en la familia, por rechazarlos. Bien, y entonces hacia eso aspiramos, que vaya la regulación, y en este específico caso del tema de intersex, que desde la familia se acompañe, no se tomen decisiones precipitadas en el ámbito de la salud pública para esperar a que ese ser humano decida cuál va a ser su identidad.